Bueno, hola, bienvenidos, bienvenidas. Primero, agradecerle a los trabajadores del HCD, que con mucho esfuerzo este año hicieron que salga una gran cantidad de trabajo. Eh, y bueno, contarles un poco de la actividad que preparamos desde mi dirección. Mi nombre es Marcelo Carrera, soy director de Participación Ciudadana y Extensión Cultural. Y durante el año tuvimos la idea de poner en valor parte de la historia de nuestro país y puntualmente sobre la Cantábrica. Nos pareció muy importante llegar a esta instancia de reconocer ese momento histórico donde este lugar fue el más grande de Sudamérica en industria pesada y lo que generó también socialmente, ¿no? En las charlas que tuvimos previas con Agustín, fueron un montón de ideas y de conclusiones y de pensamientos que nos llevaron a estar muy conectados con esta parte de la historia, así que no lo voy a hacer muy largo. Voy a pasarle la palabra primero, antes que nada, como para darle dinámica al principio. El orden va a ser, le voy a pasar la palabra a la concejala Paula Maidansky, para que luego el secretario general de la UOM, Sergio Souto, agradecerle su presencia primero, nos va a dar unas palabras sobre el movimiento obrero y para que luego arranque formalmente esta reseña histórica sobre la Cantábrica. Así que agradecerles y le paso la palabra a la concejala. Bueno, gracias. Me voy a sacar el barbijo porque... Ahora sí, ¿ven? Prender el micrófono y sacarse el barbijo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradecerles que estén participando en esta actividad de la Dirección de Extensión Cultural y en nombre de los compañeros y compañeras concejales y concejalas darles la bienvenida a la Casa de la Democracia. Sabemos que actividades como estas tienen que ver con nuestro bagaje histórico y obviamente con siempre la apuesta del futuro, pero con una mirada siempre parada en el pasado por su importancia y por su legado. Así que en ese sentido, la verdad que Cantábrica es un tema histórico y muy actual, así que la verdad es que es bienvenida esta charla, este encuentro, para, como en la oportunidad anterior también con Agustín, tener más datos que nos hacen ciudadanos y ciudadanas más plenos y plenas acá de Morón. Y bueno, obviamente agradecerle al compañero Sergio Souto su participación, a Agustín, a Mariela y a todos los compañeros y compañeras, también trabajadores y trabajadoras de acá del Consejo. Y en nombre del Consejo también vamos a tener el cierre de manos del presidente del Honorable Cuerpo, Jorge Laviusa, así que saludarlos y saludarlas y arrancar ya con las palabras del compañero Sergio Souto e ir a la charla. Gracias. Bueno, compañeros y compañeras, en primer lugar, agradecerle al compañero Jorge Laviusa, presidente del Consejo, en virtud de tener esta mirada y esta visión con respecto a todos los actores sociales y en este caso los trabajadores. Agradecerle a Paula, una compañera, y a Marcelo, que para nosotros es un placer y que sin duda íbamos a estar presentes en un tema tan emblemático, en una muestra que seguramente va a reflejar quizás en imágenes un poco, digo, porque la mirada y el sentir de los trabajadores es mucho más profundo. A veces las imágenes nos transportan un poco a entender contextos
y, como decían ustedes, la Cantábrica como emblema de independencia económica. Y nosotros queremos dar la mirada desde los trabajadores, esa mirada de visión política de un país libre, de una industria fuerte, como la lucha que llevamos adelante en la actualidad de defensa de la industria nacional, de defensa del trabajo de los argentinos, se construye a partir de políticas industriales, pero por sobre todo se construye a partir de la visión y de las vivencias de los trabajadores. La Cantábrica, emblema en la industria nacional, construida por compañeros que han luchado y hasta dieron muchos de ellos la vida, y vaya mi homenaje en este momento, pero que sin duda su principal valor era la visión y el sentido de pertenencia con un espacio político que era el peronismo y que es el peronismo, que pudo vislumbrar que había que transmitir y trabajar de manera concreta en acciones que nos llevaran a ese principio fundamental que tiene que ver con el ascenso social. Dicho esto, para los que intervenimos en la vida institucional política como vocación, como forma de entrega por el otro, se trasluce en aquellos trabajadores que quieren que sus hijos lleguen a la universidad pública, se trasluce en aquellos trabajadores y trabajadoras que pretenden tener una esperanza de ascenso social, se trasluce en el compañerismo de cada uno de los compañeros que ven en el día a día, en el ámbito laboral, crecer sus familias, crecer sus hijos, que conviven y que luchan por ideales, que luchan por una Argentina más justa, que luchan por una Argentina igualitaria, que luchan por una Argentina independiente. Vaya a decir de que desde este emblema, la Cantábrica, hubo compañeros mártires que dieron hasta su vida en virtud de estos ideales. Que hoy, cuando recorremos nuestro querido municipio, nos encontramos con miles de historias que nos convocan hacia esa Cantábrica histórica. Y que esas historias lo que deben hacer, por eso vale esta actividad, la reconozco y la agradezco, es fortalecer el espíritu que tenemos que llevar hacia adelante. Una Cantábrica físicamente que tenemos en la actualidad y que debemos retomar ese impulso y esa mirada de generadora de puestos de trabajo para nuestros vecinos y vecinas de Morón. Y que sin duda se hace a partir de una involucración directa del Estado, como lo que pensamos y creemos, para que sea un lugar donde las pequeñas y las medianas empresas puedan desarrollarse y donde los trabajadores sigan sosteniendo esa esperanza histórica de lo que fue con miles de compañeros y compañeras que soñaban con un futuro mejor. Desde la UON Morón es un placer, es una obligación a quienes nos toca hoy esta gran responsabilidad que nos han dado los trabajadores. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias, y la altura de las circunstancias es rendir homenaje y estar presente cada vez que se hable y se trate estas historias y estos emblemas del movimiento obrero que nos marcan un camino, que nos marcan un futuro. Les agradezco por haberme invitado. Lo siento parte de nuestro movimiento obrero, cada uno de su función, y la UON, y en este caso la UON Morón, la Confederación General del Trabajo Regional Morón, que también me toca representar, se pone a disposición de todos ustedes como parte de un movimiento nacional y popular que pretende una mejor vida, un mejor futuro para todos los argentinos. Gracias. Gracias, Sergio. Agustín, Mariela, cuando quieran, pueden empezar. Bueno, yo agradezco las palabras de Sergio, las palabras de todos y de todas para comenzar, y quería presentar
la compañera del Instituto Histórico Mariela Canali, que es profesora en Historia, es egresada por Guido González. Bueno, trabaja hace mucho tiempo en el instituto, y conoce la historia del partido de PAPA, y había trabajado, yo la convoqué también para esta charla porque había investigado varias cuestiones en torno a la industrialización en Morón, haciendo incluso en algunos casos también entrevistas, y me parecía la persona más apropiada para, dentro de nuestro equipo, para compartir este espacio. Tenemos un compañero también que investigó otra fábrica, que fue la Castelar, pero bueno, quedará quizá para otra charla, otra muestra, otra fábrica emblema del distrito, como tantas otras. Y si les parece, yo le voy a dar la palabra a Mariela. En un segundo momento voy a retomar yo, que me va a tocar ya la historia no tan feliz de la Cantábrica, sino el comienzo del declive, digamos, hasta el cierre del partido industrial. Mariela va a hablar de la mejor época de la Cantábrica, así que vamos a retomar por ahí. Si les parece bien, ya les puedo compartir la pantalla de la presentación y empieza Mariela. Bueno, gracias. Si sale bien. Un momento. Ahí estamos. Estamos, perfectamente. Bueno, vamos a ver para iniciar la charla dos gráficos con el número de establecimientos industriales de Morón y la cantidad de obreros, para tener un poco una idea en este itinerario histórico que vamos a hacer de la Cantábrica, ver que también es el itinerario de la industrialización en nuestro país, ¿no? Que empieza con una industria manufacturera, casi de pequeños talleres, que en la década del 30 va a pegar un salto importante, se lo llama el modelo de sustitución de importaciones, y que después ya en los 60, con el desarrollismo, ahí hay una conjunción de lo que son las políticas públicas y por otro lado las decisiones privadas en la inversión, ¿no? Que eso ya excede a lo que la política pública o el Estado puede hacer. Porque no olvidemos que gran parte de casi su siglo de existencia, la Cantábrica fue una empresa privada, ¿no? Bueno, acá vemos 1941 como cuando se instala en Aedo, la cantidad de industrias que había en el partido de Morón eran 181. Eso es es el censo de 1938. Sí. Hacia el cierre, digamos, el auge de la cantidad de empresas va a ser en la década de 60, ya con más de 2.000 establecimientos industriales en todo el partido. No olvidemos que en esos años también formaban parte Hurlingham e Ituzaingó del partido de Morón. Y en el 92, que todavía estaba Hurlingham y Morón, hay un declive importante, después de lo que fue la dictadura cívico-militar, con su económico, que todavía lo estamos viviendo. Ahí se dio un declive importante, un decaimiento en la cantidad de empresas, ¿no? que estaban funcionando. Lo mismo pasa con el personal empleado, solamente que, en los últimos años ha remontado casi a su número histórico, pero la cantidad de población económicamente activa empleada en la industria fue muy importante, llegando casi a los 30.000 empleos, ¿no? Ahí contamos el trabajador, el obrero y el trabajo administrativo también, ¿no?
Bueno, la Cantábrica surge en el barrio de La Boca a fines del siglo XIX, en 1890, con un taller metalúrgico que se llamó El Carmen, fundado por un grupo de inmigrantes españoles, sobre todo del norte de España. Surge como un taller metalúrgico. Del norte de España también venía la experiencia en el trabajo metalúrgico, era la región que más se destacaba por las minas de hierro y el trabajo de los metales. Bueno, crean este taller metalúrgico que producía sobre todo bujes y ejes para carros y sulkis. En 1902 se forma una sociedad anónima, hay importantes inversores españoles, muchos de ellos, por ejemplo, eran accionistas del Banco Galicia, o sea, no eran pobres inmigrantes que llegaban y bueno, ponían un tallercito, no, eran inmigrantes que venían con un capital y que estaban dispuestos a invertir y a arriesgar, ¿no? Este taller de barracas, a lo largo de la década del 10 y la década del 20, se va ampliando. Es un taller de laminación. La Cantábrica es la primera fábrica que fabrica, por la redundancia, fabrica laminados de hierro, y llega a ocupar toda una manzana en el barrio de La Boca. Compran también un local para exhibir la maquinaria, se dedican sobre todo a fabricar maquinaria agrícola para el campo. Bueno, precisamente en una época en donde el trabajo en el campo, el modelo agroexportador, el crecimiento abismal de la producción de trigo y del ganado vacuno, bueno, el campo era la fuente de riqueza en esa época. Bueno, como ya dijimos, es la primera fábrica que hace laminación de hierro. Para esa laminación de hierro se usaba, que después lo vamos a ver mucho mejor en las fotos de Aedo, la chatarra, compraban chatarra y eso era lo que se trabajaba en altos hornos de muy alta temperatura que en ese momento funcionaban a vapor. Ya después, en 1910, sí instalan un generador eléctrico y la energía empieza a ser eléctrica, no a vapor. Esta es una foto muy interesante. Bueno, les hago el comentario porque en el archivo histórico está este catálogo, que es una belleza, es un catálogo donde se podía elegir, digamos, los productos y mandarlos a pedir a la fábrica. Es bellísimo. Bueno, cuando termine la pandemia quizá puedan venir a verlo, porque es muy, muy bonito. Y lo que se ve es, bueno, además de arados, rejas de hierro, aljibes, baldes, bueno, todo lo que se podía usar en el campo. Cosechadoras, alambrados, los torniquetes para los alambrados. No olvidemos que en esa época se empieza, bueno, sí, 1870, así se empieza a alambrar el campo. Entonces, bueno, se empezó a usar un montón. Bueno, para 1920 la Cantábrica ya contaba con 300 empleados. Y un poco que la manzana esa que tenían en La Boca, que era la quinta donde vivía el almirante Guillermo Brown, les empieza a quedar chica y bueno, empiezan a buscar otros
horizontes, y entonces encuentran estas hectáreas, más o menos son unas 30 hectáreas, que compran a las herederas de Aurora Pueyrredón, que son los primeros vecinos de Aedo. ¿Y por qué eligen Aedo? Otro de los tesoros que guarda el archivo son algunas publicaciones que hizo la misma fábrica en el cincuentenario de 1952, en el cincuentenario de la fundación. Ahí, en esa fuente documental, ellos cuentan por qué eligen Aedo, que es una de las razones por las cuales muchas industrias, no solamente la Cantábrica, muchas industrias buscan radicarse en Morón. Primero por el acceso a las vías ferroviarias. En Morón tenemos la línea del oeste, la línea del Pacífico, que es la que pasa por Palomar. En Aedo también tenemos la línea que iba hacia La Plata. Entonces era como un nudo ferroviario bastante importante, y para el transporte de mercadería, de materias primas, etcétera, era muy importante. De hecho, si ustedes van ahora por Valentín Gómez, a donde está el parque industrial, van a ver que hay una vía que la llamamos la vía muerta, pero que cada tanto pasa un tren, que también cruza Gaona y va hacia el Palomar. Bueno, ese era el tren de carga que se usaba para llevar las cosas de la fábrica hacia otras vías férreas, ¿no? Bueno, una de las razones entonces es la conectividad que tiene. Otra es que las tierras eran muy baratas, había buenas fuentes de agua, también estaba la calle de Rivadavia, que era una vía de acceso hacia la capital también muy importante. Bueno, compran este conjunto de hectáreas e instalan una fábrica muy moderna, al estilo europeo, con techos de hormigón muy altos, cómoda, digamos, con su propio tanque de agua. Todas estas fotos están en el Archivo General de la Nación. Son un tesoro. Hay algunas que son de particulares, pero estas de la instalación, que está completa toda la secuencia de cómo la van armando a la fábrica, desde 1938 hasta 1941, que es el año en que la inauguran. Bueno, acá está la inauguración. Acá ya cambia la producción, ya tienen altos hornos Siemens, 4 altos hornos Siemens, que es bastante importante. Esta es una foto particular, por ejemplo, de una familia que la donó. Bueno. De la familia, de nuestro compañero, Diego Ferrante, sí. de un compañero del instituto que, como tantas historias y comentarios que nos llegan cada vez que mencionamos a la Cantábrica, tiene por supuesto un familiar, un abuelo por parte materna que trabajó en la Cantábrica y tenía estas fotos en la casa. Perdón, la interrupción. No, está perfecto, porque así se va haciendo el archivo histórico también, ¿eh? Así se va haciendo la historia del partido, con lo que investigamos los documentos y con lo que la gente nos va contando. Bueno, estos son los altos hornos. El proceso, bueno, se usaba la materia prima, era la chatarra, a la cual se le agregaban otros productos que se importaban, y se formaban estos lingotes que servían para, digamos, esa era la materia prima básica que servía para hacer otros productos dentro de la misma fábrica y también para vender a otras fábricas, porque era una abastecedora, digamos, de otras fábricas, la Cantábrica. Era la única laminadora que existía, después empezó
Asindar, Techint, bueno, son, digamos, las tres grandes fábricas que empiezan a aparecer en esa época. Pero para la década del 40, la única que existía era esta. Bueno, llegaron a trabajar más de 2.200 obreros en la obreros me refiero a los que vemos ahí trabajando con los productos, ¿no? Después había casi 900 empleados, que eran la parte administrativa, digamos, ¿no? Bueno, ya para la década del 40 también, acá estamos viendo el parque de chatarra, con las chimeneas. Para la década del 40 ya producía 80.000 toneladas de hierro por año, o sea que era un trabajo bastante importante. Acá vemos cómo levantaban esa chatarra, que era la materia prima del lingote, ¿no? Que era lo que producía. Bueno, esos altos hornos, acá estamos viendo cómo trabajaban, esos altos hornos ya el top, digamos, de la tecnología. Después Agustín nos va a contar cómo, bueno, esa tecnología tenía que mantenerse con el tiempo, lo cual generaba una gran inversión que, bueno, había que hacer frente a esa inversión y no siempre se pudo hacer. Bueno, acá están fundiendo piezas. Una de las cosas que a nosotros nos llamaba la atención, que después, bueno, Souto estará más enterado que nosotros, es que miren la poca protección, digamos, que tenían para trabajar, ¿no? No existía, digamos, todo eso de la seguridad industrial, que después con el tiempo va a aparecer, ¿no? Pero... Sí, y estas fotos son de 1952, porque son las que salen en el álbum por el cincuentenario, publicadas, se nota que se las encargaron un estudio fotográfico, después las reprodujeron. Sí, me quedé pensando en algo que decías vos, con este proceso de integración hacia atrás, es decir, de hacer productos terminados, como todos los que mencionó María antes, y hacer laminación de los lingotes que recibían, pasaron a fabricar sus propios lingotes. Entonces eran la siderúrgica semi-integrada más grande del país. No existía en el país todavía la producción de arrabio o de otros insumos para, digamos, hacer toda la cadena completa, ¿no? Desde una mina de hierro hasta los lingotes o la palanquilla, que después recién lo hizo Somisa en la década. En este momento, la Cantábrica fue una de las primeras que empezó a presionar y logró algunas medidas para evitar que la Argentina siguiera exportando la chatarra, porque la chatarra se exportaba a Europa y volvía como hierro o acero fabricado. Entonces, a partir de la década del 30, sobre todo con la crisis y este modelo que mencionaba de sustitución de importaciones y algunas medidas proteccionistas, esto después se va a profundizar durante toda la etapa hasta el golpe del 76, la Cantábrica optó por tratar de aprovechar ese insumo que en el álbum de oro lo cuentan. Dicen, nosotros veíamos una riqueza ahí a donde la Argentina exportaba el metal en desuso como chatarra, porque si vieron las fotos anteriores, era literalmente un parque de chatarra. Hay un lobby importante, la Cantábrica, los talleres Bacena, varios talleres metalúrgicos, un lobby importante para que se haga una ley que prohibiera en ese momento la exportación de chatarra. Bueno, finalmente lo consiguen, y esa es la materia prima que pueden utilizar. Bueno, estamos viendo todas fotos del interior de la fábrica. Estas ya son máquinas de más alta precisión, porque bueno, también estaba la parte de bulonería, la parte de carpintería, tenía varias dependencias, digamos, ¿no? No solo la fundición de
del metal, del hierro. Claro, y por eso le dicen, perdón que te interrumpa, decidieron metalúrgica, porque directamente hacía el acero y el hierro a partir de la chatarra hasta los productos terminados, los arados, y por eso tenía varias secciones, la fundición, todas estas de fabricación de maquinaria, y bueno, para cada sección el tipo de maquinaria y elementos específicos, ¿no? Uno de los éxitos de la Cantábrica fue un molino que se llama Molino Huracán, que si ven otra de las cosas que pueden ver en la página nuestra, parece que estoy haciendo publicidad del archivo, pero en la página nuestra están los diarios de Morón, hay uno que se llama El Imparcial, y en la década del 40 van a ver que sale la publicidad del molino, que se llama Huracán, y dice la Cantábrica, ¿no? Hacía media página, bastante importante la publicidad. Bueno, este es uno de los lingotes, la lingotera se llamaba esta máquina. Bueno, una de las características más importantes de la empresa La Cantábrica fue la parte del trabajo social, ¿no? De cómo se trataba al empleado. Un poco, un poco por las políticas públicas implementadas a partir del primer peronismo, pero también un poco era lo que se llama el paternalismo de los industriales, ¿no? Hay muchos ejemplos, bueno, el Zoom, la Loma Negra, por ejemplo, que ya tenía una ciudad armada para sus empleados, ¿no? O sea, toda la vida pasaba por la fábrica, tu casa, la escuela, el negocio, todo era de la fábrica y tu vida transcurría ahí. A nivel internacional es el modelo de Ford, claro. Es el Fordismo, digamos, es parte del Fordismo, ¿no? Algunos estudiosos franceses de la escuela regulacionista lo llaman el pacto social fordista, ¿no? Es parte de un componente del estado de bienestar keynesiano, ¿no? Y la parte de los privados, en buena medida, era la que esta obra social que hacían las empresas en la Argentina durante el peronismo tuvo como el primer gran envión de estas obras sociales. En la década del 30 algo había, pero era un poco más tímido. Te dejo, no te interrumpo. Claro. A ver, recordemos que no había obras sociales, no había, o sea, lo que nosotros hoy tenemos como obra social en esa época no existía. Entonces la fábrica ofrecía el almuerzo en comedores para más de 300 personas, el refrigerio, que era gratuito, el servicio médico para el empleado y para su familia, después se amplió hacia la familia del empleado. También, en el caso de la Cantábrica, contaba con una escuela, que seguramente vamos a ver en algún momento. Ahora, muy bien, la biblioteca, la escuela de aprendices. Hay mucha gente que recuerda haber ido a la escuela, sus hermanos haber ido a la escuela. Era lo que llamamos una escuela industrial, ¿no? Sí. No, terminé. Ah, está bien. Bueno, como vemos ahí, con 3 años de formación y los servicios de los que gozaban el resto de los empleados, ¿no? Te quería agregar, sí. Ahora que ya lo dijiste, a fines de los 70, una de estas políticas que estamos viendo que la Cantábrica implementaba en Ciudad Dorada, algunas las sostuvo hasta fines de los 70. En esta parte educativa a mí me llamó la atención encontrar en revistas que publicaba la fábrica a fines de los 70, que habían llegado a formar un centro de capacitación del oeste, que era al estilo de la escuela de aprendices, para el cual se proyectó un edificio entero, que no sé si realmente se llegó a concretar, pero que participaban otras fábricas de la zona. En el Centro de Capacitación del Oeste, que contaba con el apoyo del entonces Consejo Nacional de Educación Técnica, participaban así de la cátedra Deus, Eternit, Skolnick,
La Gurdia, Testurías Morón, Acero Cargado, todos vamos a ver por qué, pero digo, se continuaron, lo que decía Mariela también, el servicio ese médico a las familias empezó en el año, a fines de los 70 también, estaba ahí cerca el concejal García, no sé, realmente no sabemos cuánto duró, probablemente hasta el cierre de la empresa. Perdón, paso de... Sí. Bueno, también en la parte social y deportiva había un club. A fines de los 40, bueno, existía la Asociación de Fútbol de Morón, por supuesto, pero también se había formado, digamos, dentro de esa asociación de fútbol, también había una liga de fútbol con equipos de las empresas, de las fábricas que había en Morón. Era bastante interesante, la Cantábrica contra Goodyear, bueno, viste, así. Cada empresa formaba, cada fábrica tenía su equipo deportivo y competían en una liga interna, digamos. Bueno, acá estaba el Club Social y Deportivo y también la cooperativa de consumo, que era una cooperativa donde los empleados podían adquirir productos, digamos, pero a menor precio que en el mercado. Sí, la empresa, esa cooperativa de empleados la subsidiaba básicamente la empresa, ¿no? Estaba ahí en la calle Rawson. Bueno, también hubo en los años 60 y 70 visitas guiadas a la fábrica, donde se llamaban Conociendo la Cantábrica, pensada para que las familias pudieran conocer, con guías especializados, proyección de imágenes, recorrido por las instalaciones, y también para los hijos del personal se hacían visitas guiadas a la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, como esta que estamos viendo, que al Congreso de la Nación, al Zoológico, a Plaza San Martín, Parque Lezama, bueno, distintos recorridos para los hijos del personal. También a fines de los 70 se formó un grupo de teatro vocacional, digamos, que también trabajaba o participaba ahí en el Club Social y Deportivo, era una actividad cultural más que se ofrecía. Y bueno, una de los otra característica que tuvo la fábrica fue la creación del barrio La Cantábrica, que todavía existe, ya no habitado por empleados, porque no, se fueron vendiendo los chalets, pero bueno, se inauguró, se construyó casi paralelo a la edificación de la fábrica, un poquito posterior, pero en esa misma década, se levantó el barrio, La Cantábrica, se abrieron calles. ¿Para quiénes eran estos chalets, que eran todos bastante parecidos? También estamos en la época de los créditos del plan de Perón y los créditos del banco hipotecario, son muy parecidos los chalets, ¿no? El barrio está habitado por los obreros de la fábrica o empleados, ¿sí? Eran propiedad de la fábrica, no eran de los empleados. O sea, el empleado podía acceder, había una lista de espera para poder acceder a vivir. Se daba prioridad a los empleados que tenían hijos, ya una familia conformada, y la fábrica se encargaba de la mantención del barrio, ¿sí? Si se rompía algo, la recolección de residuos, bueno, esas cosas las manejaba la fábrica. Hasta la jardinería le daba, el equipo de jardineros de la fábrica mantenía el barrio. Sí, era de la fábrica el barrio, no era del obrero, digamos, ¿no? Yo podía vivir ahí. Bueno, en la década del 70, cuando se
se vuelve a privatizar la fábrica, porque hay todo un proceso, digamos. Los empleados que vivían en el barrio forman una comisión para poder comprar las casas a la fábrica. Entonces, porque la fábrica ya no quería seguir haciéndose cargo del barrio, entonces, bueno, se forma esta comisión y, bueno, llegan a un arreglo para que los que estaban viviendo en ese momento pudieran acceder a la propiedad. Y se hace ahí, bueno, un contrato, digamos, ¿no? Para vender, para que la fábrica les vendiera las casas. Pero bueno, esto es uno de los mayores logros que tiene la fábrica, o de los mayores beneficios, digamos, que puede tener. Muchos de los empleados a mí me han contado cosas, por ejemplo, en una entrevista me contaba un señor que cuando venían muchos en el tren, obviamente, en el Sarmiento. Cuando se abrió la fábrica en el 40, había muchos que venían de La Boca, porque la gente antes estaba en La Boca la fábrica, entonces, bueno, viajaban desde Once a Edo, y serán tantas, imaginen la cantidad que eran, que venían en el tren, que cuando llegaban ahí a la barrera de Aedo, el tren disminuía, o sea, salía de la estación de Aedo y agarré despacito para que ellos pudieran saltar, y ir a saltar ahí en Pueyrredón, se bajaban del tren saltando, el tren iba despacito, ellos saltaban y iban a la fábrica caminando. Y eran un montón, dice, ¿sabes cómo? Parecíamos hormigas saltando del tren. Esa era una de las cosas que contaban en las entrevistas, los viejos obreros, ¿no? De los de 40, 50. Me quedo con eso que decís, porque incluso más, como ellos cuando inauguran en el 41 ponen en funcionamiento 2 hornos, y todavía tenían las instalaciones en Barracas y en La Boca. Entonces recién el 4, que es el último que logran habilitar, se habilita en el 44 y la empresa recién termina de mudar todo a Edo en el 45. Le queda solo la sede central, que es la que salió en la primera foto, que el edificio todavía existe, está ahí en la calle Moreno al 600, dice todavía la Cantábrica, se alquila como edificio de oficina. O sea que tardó ahí, entre la construcción que empezó en el 38 y el 45 que se mudaron completo de Barracas y La Boca, fueron unos cuantos años también ahí de ir y venir de la empresa con un pie en cada zona, ¿no? Todavía trabajando en torno a la red, digamos, más fluvial del Riachuelo y al lugar de más antigua industrialización en la Argentina, y ahora con lo más moderno que era venirse para lo que sería el conurbano hoy, y aprovechar más la red, lo que decía antes María, la ferrocarriles, la red caminera, que ya existía, digamos, el camino que te llevaba a un asfaltado, Rivadavia, etcétera. Sí. No sé Y si además todo ese sector, que seguramente vos lo vas a decir después, pero todo ese sector, como ahora es el parque industrial, en esos años instalaron otras fábricas, por ejemplo Armco, que era una fábrica que hacía caños, ¿sí? Eternit, que fabricaba caños también de fibrocemento. Bueno, después se va a instalar, ahora lo va a contar Agustín, Deus, fábrica de tractores, etcétera. O sea, era todo como un polo industrial que había entre Aedo y Morón, que es hoy lo que, digamos, el espacio que vemos, ¿no? Que ocupa el parque industrial. Pero eran varias fábricas, sobre todo metalúrgicas, que concentraban una gran cantidad de empleados. Entre todas debería haber más de 6.000 personas que trabajaban ahí. Imagínense lo que era, no sé, pararse ahí a ver la gente, era un mar de gente. Todos los vecinos te lo dicen. Todos los vecinos te lo dicen. Claro. Y además trabajaban las 24 horas la fábrica. Era 3 turnos de 8 horas. No paraba la producción. Bien, bueno, retomo yo a partir de ahí donde dejó María con los famosos tractores Deus, porque
digamos, entonces estábamos más o menos en la década del 50, que es el momento de esplendor por ahí de la Cantábrica. Durante el peronismo también se había elaborado el Plan Siderúrgico Nacional y había habido un momento ahí, un plan de hacer, digamos, los Altos Hornos Zapla y Somisa y demás, proyectos que se van a concretar unos años después. Pero ya a fines de la década del 50, con el desarrollismo, con Frondizi, el mismo presidente tenía como una de las ideas directrices tecnificar el agro y aumentar la producción nacional de tractores. Cantábrica ve ahí una beta comercial, digamos, y decide firmar un acuerdo con un consorcio que se llama Klöckner Humboldt Deutz, que había sido la primera fábrica de motores en el mundo, en Alemania, y conforman juntos Deutz Cantábrica, que se llamaba DECA, ¿no? En 1958 se le autoriza la inversión, es la primera inversión que hacen los alemanes en el extranjero después de la Segunda Guerra Mundial, la hacen en Aedo, y se instala la fábrica de DECA en un terreno, digamos, de 2 hectáreas frente a la Cantábrica, o sea, del otro lado de Valentín Gómez. Mejor dicho, Deutz estaba porque cerró en 2019, en enero creo, y ahora hay también un parque industrial, hasta lo que tengo entendido, el parque industrial DECA. Pero bueno, se fundó DECA, lo que están viendo ahí es un video que está en el Archivo General de la Nación, no tiene audio, es un fragmento, es la visita del presidente Illia y del presidente Heinrich Lübke de la República Federal Alemana, que en el 64 vinieron a ver la fábrica en Aedo. Es uno de los pocos imágenes que hay del interior de la fábrica, se ven ahí las gráficas, ¿no? Que dice Deutz, y al costado dice DECA, con esta idea del consorcio de Deutz Cantábrica. Y bueno, en esa década, a fines de los 50 hasta mediados de los 60, la Cantábrica lo que encara es una especie de reorientación productiva, correrse un poco del énfasis puesto en la siderurgia hacia los productos finales, porque era un mercado que estaba en expansión, y lo que querían era aprovechar esa coyuntura, pero al mismo tiempo, como acá que ha estudiado realmente la crisis y el inicio del final académicamente de la Cantábrica, es un historiador económico que se llama Marcelo Rougier, y Rougier en un artículo ya que tiene unos años, pero que es muy citado y muy documentado, lo que empieza a verse es que por esta reorientación hay una especie de descuido en el sector de producción siderúrgica, que era el insumo crítico que tenía la Cantábrica para fabricar todo lo demás. En momentos en que las instalaciones, si bien no eran todavía obsoletas, esos hornos Siemens Martin que habían inaugurado en el 41, sí ya necesitaban un grado de modernización importante. Entonces esta idea de pasar a la fabricación de tractores fue exitosa en el corto y mediano plazo, pero significó como contracara retrasarle un poco a la empresa en el rubro siderúrgico, y ahí lo que van a ver, lo que se ve en ese gráfico en los 60 es digamos, la producción enorme que tenía Somisa con respecto a las otras siderúrgicas, pero ya la Cantábrica había sido desplazada por Siderca y empezó a depender ya desde la década del 60 de proveedores locales o extranjeros, porque necesitaba tanto insumo bien semi-terminado como los lingotes y el agravio para poder fabricar, digamos, todos los productos finales de los cuales tenía demanda, los tractores, la maquinaria agrícola, necesitaba demasiados insumos y no los podía generar con su propia planta. Entonces dependía de otros proveedores, principalmente de Somisa. Hacia comienzos de los 60, la empresa todavía era una empresa totalmente exitosa y redituable, pero había signos, como les decía, de cierta obsolescencia tecnológica. Por ejemplo, de los 6 laminadores que tenía, todavía 2 funcionaban a vapor, no eran eléctricos. Entonces, a comienzos de los 60, los directivos ven esta situación y firman con una siderúrgica francesa que se llamaba De Wendel y compañía, un programa de racionalización y expansión y modernización para tratar de expandir la serie, pero les toca una coyuntura económica muy desfavorable entre el 61 y el 63, con caída de ventas de acero, caída de ventas de maquinaria y endeudamiento por este plan de modernización encarado con los franceses, por la inversión que habían hecho en DECA, con Deutz, y porque habían comprado acciones de una distribuidora de hierro que se llamaba Establecimientos de Escudo y Cabot.
En esa situación financiera un poco apremiante, aparece un actor que se va a transformar en protagonista, que es el Banco Industrial de la República Argentina, que tomó la deuda de la Cantábrica en dólares y la convirtió en pesos para aliviar un poco las finanzas. La empresa sobrevivió a esta coyuntura de crisis entre el 61 y el 63, pero a costo de seguir posponiendo el plan de modernización de la parte específicamente de acería, ¿no? Por ejemplo, en el 65 todavía estaban haciendo los planes técnicos para hacer esta obra, la segunda parte de lo que iban a asesorar los franceses, y Techín ya tenía 3 hornos de colada continua eléctricos, ¿no? Que eran el reemplazo natural de los Siemens Martin que tenían la Cantábrica. A todo esto se sumó que encima en el 66, con el golpe de Onganía, vino Krieger-Bacena, la política económica de Krieger-Bacena afectó mucho el mercado interno y el sector rural, que era el principal mercado de la empresa, y digamos que pasó a tener un rendimiento cada vez más chico, con ganancias solamente del 2%, y lo que pudo sumar es otra marca de tractores, que eran los tractores FAR, que también los fabricó Cantábrica en la planta de Deca, que era también parte de la marca FAR, era del mismo grupo, Glockner, Humboldt, Deutz, y algunas licitaciones ferroviarias, pero digamos no compensaba la coyuntura crítica que atravesaba. A fines de los 60 es que encara definitivamente el plan de modernización siderúrgica que había acordado con los franceses, se llamó justamente Plan de Modernización Siderúrgica, y ahí fue la gran apuesta de la Cantábrica, que quizás fue el comienzo del fin, ¿no? Emitió más de 200 millones de pesos en obligaciones reembolsables a corto plazo, consiguió primero un préstamo de $1.300.000 y después otro de $5 millones en el extranjero, y empezó a aplicar ese plan de modernización a comienzos de los 70. Y la empresa ya a fines de los 60 empezó a registrar pérdidas. Se estaban dando algunas cuestiones coyunturales que le daban estos resultados. El mercado agrícola seguía deprimido desde la época de Krieger-Bacena en el 76. La demanda con el crecimiento del modelo industrial argentino, la demanda de acero era cada vez más alta, y entonces había aumentado el costo de la chatarra, y los diferentes gobiernos que fueron pasando entre fines del 60 y la dictadura del 76 fueron poniendo por diferentes momentos controles de precios que hacían que no lo pudieran trasladar a precios finales. Entonces, la decisión que toma la Cantábrica, fíjense, en el 58 empieza Deca, y en el 69 decidieron transferir todo el paquete accionario a Deutz. Es decir, se deshicieron de la parte de Deca, de la parte de Cantábrica se deshicieron y dejaron que funcionara todo como en manos de Deutz. Y ahí fue uno de los primeros, lo que decía Mariela, ¿no? A veces están las condiciones macroeconómicas que nos ayudan, de los gobiernos que ayudan o no ayudan, y las estrategias empresariales, que es algo que se estudia mucho también, y en 2 años se reveló que la estrategia que adoptó el directorio en ese momento fue un error, porque se empezó a reactivar el campo y hasta el año 77 aproximadamente, el mercado de tractores, de venta de tractores, fue un boom y lo aprovechó Deutz, no lo pudo aprovechar Cantábrica, ¿no? Todavía era igual una de las 9 empresas semi-integradas más grandes del país, y bueno, estaba muy bien rankeada. En el año 72 empezó a concretar la modernización, cambió algunos trenes de laminación, es decir, el sector de producción, y la acería todavía seguía funcionando con los 4 hornos Siemens Martin de la década del 40. Entonces, eso le cubría solamente el 50% de los insumos, el resto lo tenía que comprar, y el principal proveedor era Somisa, que lo vendían como palanquilla. El problema con Somisa es que todos querían la palanquilla de Somisa, entonces tenía que distribuir cuotas, y a la Cantábrica a veces le tocaban cuotas bajas o entregas en forma irregular, y no podía aprovechar todo lo que había invertido. Tenía un sector de laminación muy moderno y eficiente, pero no tenía insumos para aprovecharlo. Entonces, ya a comienzo de la década del 70, este desequilibrio entre los insumos y aprovechar plenamente la capacidad instalada empezó a hacer que tuviera pérdidas. Y entonces,
la situación empezó a ser crítica y empezó a necesitar del financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo, que era el continuador del Banco Industrial. Y entonces, cuando emitía acciones u obligaciones que compraba este banco, se fue haciendo cada vez con mayor porción del paquete accionario, hasta que a comienzos del 72 ya tenía el 61% de las acciones del banco. Por lo tanto, sin que hubiera un plan de nacionalización y un objetivo de nacionalización, el Estado se terminó haciendo, digamos, terminó siendo una empresa privada con control público y directorio puesto por funcionarios públicos, porque sencillamente el Banco Nacional de Desarrollo tenía la mayoría de las acciones, ¿no? Y entonces llega así al año 73, asume el tercer gobierno peronista, digamos, o aplica de vuelta una política de congelamiento de precios para tratar de frenar un poco una espiral inflacionaria, pero en el contexto internacional tiene otro problema ahora, la Cantábrica, que es la crisis internacional del petróleo, el aumento de los costos, el aumento seguía aumentando el precio de la chatarra, el precio de la planilla que entregaba Somisa, y seguía con los mismos problemas de insumos. Entonces, trabajaba realmente a un volumen de producción que no era prácticamente redituable, ¿no?, para la empresa. Ahí lo que están viendo de un archivo privado de ese Lorenzo Miguel es una visita a la Cantábrica en el año 75 que hace en un acto, ahí elegimos un fragmento, que se pueden ver un poco la lista de cómo estaba la fábrica en el año 75, ¿no? Y bueno, la Cantábrica entonces en el año 73 seguía en una coyuntura crítica, en el 74 vuelve a pegar golpe de timón, dice, bueno, el tema siderúrgico y el plan de modernización no lo estamos pudiendo hacer, volvamos a la maquinaria agrícola, y postergan otra vez el tema de trabajar con mejorar el sector siderúrgico. Y como dice ahí Rugier, fue, digamos, como el primer signo de que el proyecto de modernización siderúrgica estaba fracasando. Ya en el año 75 la situación de la empresa era realmente crítica y fue una decisión política del gobierno de turno y del Banco Nacional de Desarrollo mantenerla funcionando. El propio directorio decía que se habían fijado una meta social, que habían tratado por todos los medios de mantener las fuentes de trabajo, que eran el sustento de unas 10.000 personas, y apostaron a hacer una reorganización de la empresa. En ese momento, unos años después, fue nombrado Roberto Alabaña por parte del Banco Nacional de Desarrollo como el director de la empresa, y se proyectó, digamos, tratar de finalmente hacer esta modernización en el sector civil. Se proyectó, se le encomendó a Techin hacer un estudio para tratar de reemplazar esos ya obsoletos hornos Siemens Martin por los hornos que tenía Techin, de colada continua, hornos eléctricos, y había un plan de todavía ser una empresa semi-integrada, es decir, fabricar desde el acero hasta el producto terminado. Pero uno de los problemas fundamentales fue que estamos viendo en el cuadro, que el insumo básico que le daba Somisa, con la devaluación que generó el Rodrigazo en el 75, se disparó. En un año y medio, de 2.400 pesos la tonelada, pasó a 40.000. Por lo tanto, lo que pareció ser una tibia recuperación en el 75, ya a mediados unos meses antes del golpe militar, la empresa seguía, digamos, en una situación bastante crítica y apremiada financieramente. Y la frutilla, digamos, del postre, por decirlo para no llorar, el golpe de gracia fue justamente el golpe, ¿no? Básicamente por la política económica de Martínez Leoz, porque, digamos, se volvió a un modelo, se discutió por primera vez fuertemente el modelo de sustitución de importaciones, se apostó por un modelo agroexportador y de especulación financiera. ¿Y qué se hizo cuál era el objetivo con las empresas bajo control público? Obviamente privatizarlas. Al mismo tiempo que el Estado siguió sosteniendo una serie de incentivos para algunas empresas y no para otras. No le tocó a la Cantábrica, sí le tocó a Cinda y Techin en ese momento. Pero bueno, la lógica general era privatizar y las empresas públicas.
Y ahí es donde empieza el proceso de vuelta a manos privadas de la Cantábrica. En abril del 77, el Banco Nacional de Desarrollo licita su paquete accionario y de esa manera Cantábrica se convierte en la primera gran empresa en el país en manos públicas en privatizarse con la dictadura militar. Se concretó el traspaso en agosto del 77, la compró Aceros Bragado y Luchini después se retiró y quedó en manos de Aceros Bragado, que era el grupo Col, ¿no? Que tenía varias, y era el tercer grupo siderometalúrgico del país, muy por detrás de Asindar y Techin, que ya se habían despegado muy por encima del resto, ¿no? Al momento del traspaso, antes de la privatización, Martínez de Oz ordenó, digamos, que se hiciera atractiva para manos privadas. Hacer una empresa antes de privatizarla implicó, como suele suceder, despedir gente y tratar de renegociar las deudas a corto plazo, ¿no? Entonces, el primer sacudón de ola de despido fue unos meses antes de la privatización del 77. Al momento del traspaso tenía una superficie cubierta de casi 90.000 metros cuadrados, es lo que compró el grupo Col, y más de 2.200 personas empleadas. Y cuando asume el grupo Col, o sea, vuelve a manos privadas, como eran un grupo metalúrgico, ellos dicen, bueno, nosotros en Aceros Bragado vamos a fabricar el acero y que Cantábrica solamente se dedique a la laminación y a productos finales. Y ahí lo que vemos es como entre el año 79 y el 81 prácticamente desaparece la producción de acero de Cantábrica y después de 40 años la empresa deja de ser la primera semi-integrada del país y una de las principales semi-integradas del país y deja de producir su insumo fundamental, que era la palanquilla o los lingotes palanquilla, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ya la Cantábrica deja de producir, retiran los 4 hornos Siemens Mapping y se dedica solo a la laminación y a productos terminados. Al mismo tiempo, con ese proceso de racionalización que impone el grupo Col a partir de la privatización, ahí lo que vemos es del pico de mano de obra empleada por la Cantábrica, más de 3.600 empleados, fue bajando a lo largo de la década del 60 con diferentes proyectos de racionalización, pero a partir del 78 empezó una caída abrupta hasta llegar a menos de 600 empleados en el momento del cierre, ¿no? Entonces, la coyuntura ya a fines de los 70 era crítica. A principios del 79 hubo una primera amenaza de cierre. El presidente del grupo, Jorge Col, se acercó a la seccional, o mejor dicho, le comunicó a la seccional de la UOM que el grupo tenía una deuda de obras públicas, instalación de gas natural en municipios, en Morón, en Merlo, Moreno, y que si no cobraba el grupo, la parte constructora del grupo, no la parte metalúrgica, si el grupo no cobraba esa deuda del Estado, iban a cerrar Cantábrica. Tuvo ahí unos tironeos, una serie de amenazas. El grupo decía que habían comprado una empresa sobreendeudada y que no sabían, que básicamente Martínez de Oz, cosa que es muy probable, le había hecho tomar deuda a propósito para debilitarla, porque Martínez de Oz participaba del directorio de Asinta, ¿no? Entonces ya a fines de los 80, principios del 81, fue la primera tanda de suspensiones, se anunció una suspensión masiva, hubo una delegación de la UOM y de ASINRA que viajó al Vaticano y lo recibió Juan Pablo II, fue en ese momento por la UOM Gerardo Chagalía. Y bueno, la empresa recién se acomodó cuando salió Martínez de Oz en el 81, tuvo algunas ganancias en el 82, pero básicamente ganancias operativas, pero en la parte financiera seguía muy endeudada y todos los balances daban mal. Y en la década del 80 uno puede decir que básicamente la Cantábrica sobrevivió. Nunca pudo salir del agua financiero. Empezó la década con la crisis de la deuda latinoamericana, cerró la década con la hiperinflación en el gobierno de Alfonsín. Y al mismo tiempo la Argentina, con el impacto de la política neoliberal de la última dictadura, empezó un proceso de fuerte desindustrialización que hizo que cayera enormemente el pico, el consumo de acero y los bienes que producía semi-terminados que producía la Cantábrica. En algunos años, durante la década del 80, la empresa registró ventas por debajo de los fondos operativos, es decir, fue a pérdida durante varios años.
y se llegó así al año 90. Luego de 2 horas de deliberación aquí en la regional Morón del Ministerio de Trabajo, se retiran el secretario general de la UOM local, Gerardo Charadía, y el secretario adjunto, Hugo Barcus. Nosotros vamos a ver cuál fue el resultado de esta reunión. La empresa se mantiene en su posición. El gremio hizo la presentación de una nota en la cual nosotros marcamos, a nuestro entender, todas las anormalidades, y el Ministerio, al no haber acuerdo, dictaminó la aplicación de la conciliación obligatoria. Este es el testimonio del contexto del año 91. A fines de los 90 ya la empresa dejó de pagar los sueldos. Hacía años que no venía pagando los aportes, digamos, previsionales, y Selva le cortó el suministro eléctrico. Hubo una ocupación. Primero se paralizó la fábrica, después fue ocupada por los trabajadores, y el presidente del grupo COL terminó con una orden de captura internacional, y finalmente en julio del 92, la Cantábrica y Aceros Bragado, los dos pidieron la quiebra. El mismo año, el Estado Nacional privatizó Somisa y Altos Hornos Atlas. O sea que en el 92 realmente se terminó la historia de este gran proyecto siderúrgico. Y después, digamos, para resumir y decirlo rápidamente, lo que medianamente ya conocemos, que es lo que sucedió. Ahí aparece Buscan Santa Cantábrica, Dualde prometió gestiones. Ya en el año 93 empezaron las reuniones. En el año, el gobierno provincial prometió no cobrar una deuda impositiva que tenía la fábrica, pospuso la pedida de quiebra, y en el 94 se formó la Comisión Pro Parque Industrial Morón. Participaba el gobierno provincial, la Unión Industrial del Oeste, la UOM y la Municipalidad de Morón. En el 96 la provincia efectivizó la compra de las instalaciones por $5 millones, y en el 97 se creó por ley provincial el Ente de Promoción Industrial de Buenos Aires Morón, el ETIBAN, que es el que logró la reactivación de la Cantábrica como parque industrial. El proyecto triunfó frente a otro que tenía el entonces intendente de Morón, Juan Carlos Rousselot, que Rousselot lo que veía como posibilidad ahí era hacer un emprendimiento inmobiliario, un gran centro urbanístico con un shopping y una terminal de ómnibus. También se impuso la opción de parque industrial orientado a pymes, digamos, la primera propuesta inicial de los trabajadores y de algunos sectores sindicales, que era poner en funcionamiento el tren de laminación y sostener la fábrica, no armar un parque industrial de pymes, sino sostener a la Cantábrica. Bueno, finalmente era una opción muy compleja, realmente sostener a una empresa siderometalúrgica de ese tamaño, y finalmente se formó el parque industrial. Ya a fines de los 90 había 18 empresas instaladas, se habían presentado 150, se eligieron 35, con la UTN, con la Universidad de Morón, la Unión Industrial, el Estado Municipal, y bueno, para el año 2000 les tocó enseguida la crisis del 2001, y en el 2002 ya había más de 30. Y bueno, esto que sería como el cierre, es el proyecto global del Parque de la Cantábrica. Faltaría un número 4 ahí, que es la otra manzana, que es el Parque Industrial DECA, que es el más reciente, y el 1 es el que se concretó, el primero que se concretó, hasta ahora el único que está en funcionamiento como parque industrial, que son lo que sí pertenecía a la Cantábrica, como su predio, sus terrenos, sus instalaciones, donde funciona el Parque Industrial Cantábrica 1, y desde agosto se viene empezando a concretar, por lo que yo me informé de los convenios que se firmaron, el Parque Industrial Cantábrica 2, que sería en predios del Ferrocarril Oeste, unas 10 hectáreas sumadas. Y está proyectado, previsto, un Parque Industrial Cantábrica 3, que sería en el otro lado de la calle Valentín Gómez, en lo que eran la antigua fábrica Maclin, que era la ropa Patrick y Sacol, y Eternit, ¿no? Así que, bueno, ese fue el destino que conocemos hoy y el final de la historia un poco de la Cantábrica, que pasó de ser la primera laminadora del país a ser la principal productora semi-integrada de la Argentina con su sector siderúrgico, y que a partir de la década de 60 empezó a tener algunas complicaciones y algunos errores estratégicos, y ya en el 76 se le terminó de dar el golpe de gracia con ya después de la privatización. La empresa directamente abandonó por completo el sector siderúrgico y nunca pudo recuperar la era de oro que vivió, digamos, sobre todo en su etapa en aero, ¿no? Entre el año 41, 42 y el año fines de la década del 60, digamos, ¿no?
Está en la entrada hoy, ahí en el parque decía 90 años de trabajo fecundo, dice el Parque Industrial de Cantábrica. Y bueno, ahí les queríamos dejar solamente para que quede constancia de qué es lo que utilizamos, fotos del Archivo General de la Nación, las filmaciones también, y algunas de estas revistas que mencionaba Mariela, que las pueden consultar en línea en la biblioteca digital que tenemos en el Instituto de Archivo Histórico, que la página es www.historiamorón.wordpress.com. Y bueno, con eso, más o menos, tenemos cerrada la presentación y les dejo compartir la pantalla y le paso la palabra ya a las autoridades del Consejo. Muchas gracias a todos y todas las que estuvieron escuchando. Hola Agustín, hola Mariela, ¿cómo andan? Bueno, Bien, gracias. Primero, nuevamente agradecerles la posibilidad que desde el Consejo Deliberante de Morón tengamos una nueva convocatoria para explicar la historia de nuestro distrito. En la primera oportunidad habíamos hablado con Agustín también de la historia de Morón, a partir del cumpleaños de nuestro distrito, y hoy un tema central del desarrollo económico, productivo y social de nuestro distrito, como fue y como es el Parque Industrial La Cantábrica. Yo estoy muy agradecido con el equipo de trabajo del Consejo Deliberante, que hace posible que podamos llevar esto adelante desde lo técnico, pero también desde la dirección de Marcelo. Así que Marcelo, gracias por tu esfuerzo, por el compromiso. Obviamente Paula, que siempre está presente en todo lo que hacemos y que es parte indispensable del diagrama y del desarrollo de las tareas que hacemos, que llevamos adelante en el Consejo Deliberante. Agustín, de más está decirte lo valioso que es para nosotros tu enfoque, tu presencia, tu formación y la información que nos brindás. También quiero agradecer a Sergio Souto, secretario general de la UOM Morón, un gremio icónico en el ámbito de la Cantábrica, y obviamente Mariela, un gusto que empieces a ser parte de esto que intentamos hacer en este Consejo Deliberante en un año difícil, complicado, sin presencialidad, virtual, que no es lo que más nos gusta, pero por lo menos lo podemos desarrollar. Así que agradecerles. Para terminar, plantear que hace pocos días, 2 días nada más, votamos en el Consejo Deliberante de Morón la posibilidad, no sé si Paula lo dejaste para el cierre, bueno, dos cuestiones importantes que hicimos con Paula en este último tiempo. La primera, ser parte del acto de entrega de 7,5 hectáreas para agrandar casualmente el Parque Industrial de la Cantábrica. Eso para nosotros nos marca la dirección y el rumbo y la manera de pensar. Cuando tenemos un pedazo de tierra no la queremos para especular, la queremos o para hacer viviendas o la queremos para producir, para crear riqueza, para crear trabajo, y eso es lo que hicimos y nos enorgullece hacer eso. Y lo otro es haber rescatado un expediente que estaba perdido por acá, que tenía que ver con un pedido que había hecho las autoridades de la Unión Industrial del Oeste, de la construcción de un edificio ahí en la calle Tres Arroyos, donde iban a centralizar toda la administración del parque, cuestión que nos parece interesante para la organización interna. Nos parece interesante porque cada una de las empresas que puedan disponer de un espacio más dentro de sus galpones que hoy ocupan con la administración, la pueden, valga la redundancia, disponer nuevamente para producir, para poner una máquina, para acumular elementos que fabriquen. Y después de 4 años, nosotros en un tratamiento rápido y preciso logramos autorizar la construcción de ese edificio, que también va a servir para el desarrollo y la administración de estas nuevas 7,5 hectáreas que se la adosan ahora. Así que creo que terminamos un año que apunta hacia dónde, o que marca, o que habla por sí solo de hacia dónde vamos.
y lo hacemos con felicidad, con responsabilidad. Nunca más casual que en esta charla que nos han dado ustedes sobre un poco la identidad productiva de nuestro distrito, como fue el Parque Industrial de la Cantábrica, nunca más oportuno contarles esto que hemos hecho hace 2 días acá en el Consejo Deliberante. Les agradecemos, les quiero agradecer a todos los vecinos, vecinas que estén escuchando esta breve reseña. Estoy seguro que hay mucho más para contar, pero bueno, también la síntesis es parte de nuestras obligaciones. Así que bueno, agradecerle por todo lo que nos dan. Estoy seguro que el año que viene seguiremos planteándonos este tipo de charlas y saludarlos, y si no nos vemos, que el año que viene venga mejor, venga con todo, venga con salud, venga con progreso, con trabajo y con nuestro pueblo más feliz. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao.